Bienvenidos una vez más a lo que es nuestro Protegiendo Vidas podcast. Este espacio que ha sido creado, diseñado para hablar de amor, para hablar de protección, para hablar de todo lo que pueda rodear sus vidas, presentarles escenarios y conversaciones reales, personas reales, para que podamos vernos en ellos, utilizar esas experiencias y transformar nuestras vidas, porque toda acción cuenta cuando se trata de proteger lo más valioso que tenemos, que es, ¿qué, Patricia? La vida. Y en Protegiendo Vidas Podcast hemos llegado al capítulo 12 de nuestro podcast, que tiene ese fin: promoverles a usted, darles a ustedes, ofrecerles esa información y esas conversaciones que conecten con ustedes, y agradecerles, como siempre, como todos los episodios, a nuestros patrocinadores, Grupo Memorial, Fundación Memorial. Gracias por permitirnos este espacio que es para ustedes. Y recordarles que nos pueden sintonizar, nos pueden ver, pueden visualizar nuestro podcast a través de @memorial_rd y @Fundación Memorial, a través de YouTube también, en las plataformas de Memorial. El día de hoy tocamos un tema pues que tiene que ver mucho con las celebraciones del mes de julio también. Así es. Bueno, de julio para República Dominicana y de junio para el resto del mundo. Y es un tema que toca muchas fibras, que toca muchos corazones también, algunos con muchísima alegría, amor, entusiasmo, y otro con atisbos de tristeza, pero que bueno, se complementa, todo es una dualidad, ¿verdad? En la vida, Elizabeth. Así es. Y vamos a hablar un poquito de lo que es el impacto de lo que es la figura paterna en la vida y el crecimiento de los seres humanos. A través de los tiempos, así como en el mes de mayo estuvimos hablando abiertamente de lo que son las madres y qué significa su presencia en el desarrollo cognitivo y conductual de la persona, hoy nos enfocamos en un rol que aparenta estar silenciado porque la carga de la crianza se dirige directamente a la madre. Sin embargo, hoy vamos a conversar de cómo esa presencia o ausencia marca la vida de un individuo a nivel conductual, a nivel de lo que será su personalidad en el resto de su vida. Incluso su comportamiento con el es. resto de la humanidad, su relacionamiento, su forma de amar, su forma de conectar con las personas. En América, bueno, sobre todo en Latinoamérica, hemos a lo mejor subestimado mucho lo que es la figura paterna y la importancia de esa figura en cualquier etapa de crecimiento humano. No estamos hablando de que solo influye en la etapa de la infancia. La presencia de paterna, la presencia de un padre, influye hasta cuando estamos mayorcitos. Así es. Así que si esta tarde, esta mañana, esta noche, en el momento que nos estás escuchando, te identificas con este tema, eres padre, quédate con nosotros. Vamos a identificar qué estás haciendo bien, qué podemos mejorar. Yo digo que nunca hacemos algo mal, sino que podemos someternos a un proceso de transformación, y para eso está creado este espacio. Así que, Patricia, me contaste que trajiste un invitado sumamente especial. Ustedes saben que yo me esfuerzo como productora, para los que no sabían, como productora de Protegiendo Vidas, por traer figuras que investigo. No es que me las traigo al azar. Quiero que sepa nuestro invitado que lo investigué antes de contactarlo, y siempre me los busco con un atisbo humano. Me gusta que todos los invitados que traemos a Protegiendo Vidas tengan ese atisbo humano, esa humanidad, esa empatía y esos temas que conectan no solamente con su figura desde un aspecto profesional, sino desde un aspecto personal, ¿ok? Y por eso los investigo bien. Hoy tenemos el placer de traer una persona con mucha experiencia, sensibilidad y un rigor excelente por lo que hemos visto. Tenemos al licenciado Hosley Wilmore. El licenciado Hosley tiene un currículum extenso, un currículum profesional bien interesante para la conversación que vamos a tener el día de hoy, y tiene también una historia personal interesante de contar. Hosley es licenciado en psicología, tiene una maestría en terapia familiar y psicología clínica, cuenta con una sólida trayectoria como psicometrista. Ahorita nos hablas un poquito de la psicometría. Es docente, o sea, enseña a otros jóvenes universitarios en la Universidad OIM, ejerce como psicoterapeuta en prestigiosos espacios de salud mental
como el Centro Calma Alma, la Clínica Ureña Arias II y el Centro de Atención a la Familia CETEFA. Y es el administrador del Colegio Infantil Mis Primeros Pasos. Pero más allá de todo este impresionante currículum, porque hay que tener... Hay que destacar que es amplio. Es amplio. Josly es el ser humano excepcional también, porque es esposo, es padre, es hijo, y aparte nos acompaña y acompaña a muchas personas en un proceso terapéutico. Adicional a eso, yo me atrevo a sumarle que son de esas personas que cuando llega a un espacio obligatoriamente hay que prestar atención, porque usted siente como que incluso sus pasos son tan firmes que usted se queda mirando como ¿de qué venimos a hablar? Así que quédese ahí para que lo disfrute. Josly me dijo que tenía que agregar que era importante mencionar que es un apasionado del gimnasio y del crecimiento personal. Y sobre todo es un padre que ama y valora el tiempo de calidad en familia. Y por eso quisimos traer una figura, Josly, tan interesante como tú. Bienvenido a Protegiendo Vidas Podcast. Muchas gracias. De verdad que para mí más que un placer. De entrada me encanta el nombre de su podcast, Protegiendo Vidas. Gracias. La salud mental tiene que ver mucho con esta parte, más en este tiempo donde nos hemos visto tan expuestos a tantas situaciones y que resaltamos, que damos gracias a Dios primeramente, porque las personas han podido hacer conciencia de la importancia del acompañamiento en psicoterapia y se han abierto mucho a esta búsqueda. O sea que de verdad que va muy de la mano el nombre de su podcast con lo que perseguimos mucho de nosotros. Josly, ese nombre surgió del eslogan de la Fundación Memorial. Okay. La Fundación Memorial tiene como misión, como eslogan, como objetivo, la protección de la vida a través de la salud mental. Bien. De ahí nace, dijimos, bueno, es uno de nuestros principales patrocinadores, vamos a ponerle Protegiendo Vidas Podcast. Y la verdad que en estos 12 capítulos nos ha dado un abanico de temas para hablar y tocar que espero que hayan tocado y ayudado a bastantes vidas. Sí, que la intención es que más allá de las simples conversaciones de lo que es un tema a desarrollar, sean escenarios donde personas que nos están viendo, que nos están escuchando, puedan pues verse reflejadas y quizás hasta hacer una comparación de lo que actualmente son sus vidas y tomar patrones para mejorarla. Claro. Esa es la intención. Miren, y hay un punto importante que no quiero dejar de mencionar al inicio de esta conversación, y es el énfasis que ustedes hicieron en la parte humana. A veces nosotros mostramos, ¿verdad? Reflejamos hacia afuera como puntos muy específicos de nuestras vidas. Y las personas nos encasillan en esa parte. Bueno, Josly el psicólogo, Josly el casi maestro. Mi madre tiene un colegio, por eso soy el administrador del colegio Mis Primeros Pasos. Pero no ven esa parte humana o esa parte orgánica o sensible que hay detrás de esa persona. Sí. Y entiendo que nosotros llevando un mensaje desde ese punto puede conectar más con las personas porque podemos coincidir en situaciones donde la gente se puedan reflejar. Correcto. O sea que entiendo que nuestra conversación en el día de hoy va a ser muy interesante como los episodios anteriores. Y tumbar el prejuicio y la generalización de que todos los hombres son iguales. Sí. No, y lo digo con toda la sinceridad, no todos los hombres son iguales. Y hay mucha gente que ha sufrido de la lamentable abandono paterno, pero hay hombres maravillosos que son padres presentes y no solo responsables, porque hay una diferencia entre ser un padre responsable y un padre presente. Entonces, el objetivo también de este capítulo es dejar de generalizar a la figura paterna, porque hay padres que se sienten orgullosos y aman ser padres. Es así. Yo soy uno de ellos. Voy por 5 y espero ya quedarme ahí. Espero ya quedarme ahí, pero yo soy uno que yo soy apasionado de como te decía, del tiempo en familia. Sin embargo, mi historia es diferente y es donde conectamos con el asunto de la psicología. Es importante resaltar, chicas, y más en este tiempo, como bien mencionan, felicitamos a todos los padres en Estados Unidos que estuvieron recientemente, ¿verdad?, celebrando el Día de los Padres, y el resto del mundo y nosotros que nos aproximamos ya el próximo mes a celebrar este día. Desmontar el hecho de que muchas veces todos los hombres deben comportarse de igual forma. En mi caso, yo soy producto de una madre que crió sola. Sin embargo, siempre tuve desde muy pequeño esa manifestación de ser un padre diferente. O sea que usted rompió el patrón. Rompí ese patrón, ¿verdad? Que mi padre también pasó por lo mismo. Su padre tampoco lo crió.
Pero en el transcurso de ir construyendo mi vida me vi frente a grandes desafíos. Porque, por ejemplo, yo tengo 4 hijos de 3 matrimonios. Uno va, ¿verdad?, experimentando, por así decirlo, viviendo, chocando con realidades, la falta de madurez, la poca quizás responsabilidad o la poca sustancia en cuanto a experiencia no te permite asumir ese compromiso de tú decir, bueno, esta fue la mujer que yo elegí para casarme, con ella me quedo hasta que, ¿verdad?, hasta que la muerte nos separe. Pero independientemente de eso, he tratado de poder experimentar, de poder también vivir el hecho de ser un padre presente, independientemente de que parte de mis hijos no vivan conmigo bajo el mismo techo. Sí, porque hay una diferencia muy importante entre estar con la persona Sí. o una persona amorosamente y ser padre. Exacto. O sea, hay que entender que las parejas no están por compromiso de crianza, están por amor. Y Exacto. tú decides estar con una persona por amor. Ahora, separarte de tu pareja actual no significa que tú dejas de ser padre. Es ahí donde muchas veces en Latinoamérica y en muchas partes del mundo chocamos con esa realidad. Oye, pero te separas de mí, no de tus hijos. Sí. Entonces, eso es muy interesante también traer a la mesa. Una de las cosas que más trabajo en el consultorio tiene que ver justamente con eso. El hombre, cuando se separa de la madre, automáticamente se separa de los hijos. Y es por un asunto de no atender, de no darle frente a situaciones que dejan sobre la mesa en lo que fue la relación de pareja. Promuevo mucho una frase en diferentes espacios que he tenido la oportunidad de poder, ¿verdad?, compartir. Siempre digo, o trato siempre de decir, porque no siempre son los mismos temas, pero cuando hablamos de familia siempre trato de promover esta frase. Los hijos necesitan no necesitan sus padres juntos, necesitan sus padres bien. Muchas veces escuchamos, bueno, es que yo me mantengo en el matrimonio porque yo quiero criar a mis hijos. Pero no hay una complicidad, no hay un compromiso, no hay una lealtad a la primera relación, que es la relación de pareja. No hay una unión. No hay una unión. Antes de ser padres, somos una pareja. Y si eso no funciona, lamentablemente se puede afectar lo que estamos tratando de lograr como padres. Claro, son roles diferentes, pero cuando no hay una buena comunicación, cuando no hay una cercanía, Al menos respeto. cuando no hay un respeto, no podemos ponernos de acuerdo en cosas elementales como dónde va a estudiar el niño, con quién qué va a compartir, qué día va donde tu mamá. ¿Cómo se van a compartir los gastos? Entonces, para que ustedes vean cómo cosas tan sencillas pueden ser algo totalmente incontrolable dentro de una relación cuando no hay una comunicación asertiva, cercana, afectiva en una relación de pareja. Entonces, es poder nosotros promover, tu padre, que quizás está frente a una situación difícil en tu relación de pareja. No estoy diciendo que debes abandonar tu familia, claro que no, se agotan procesos. Vamos a consulta, atendemos esos puntos débiles en la relación y si vemos que ya al final no podemos estar juntos, no tienes por qué poner en juego tu rol como papá. ¿Y cómo tienes? Porque mucho miedo de la juventud o de los niños, cuando papá y mamá dicen nos vamos a separar, es que ya se asume de una que se van a quedar con mamá, porque mamá es mamá. Sí. Y si Es dejan a como- mamá, entonces se sienten que le están siendo infieles. Desleales. O desleales, exacto, porque estás abandonando a mamá y estás eligiendo a papá. Entonces el niño queda como que, ok. ¿Cómo se tienen esas conversaciones para que entiendan que no es que papá te está abandonando? Papá simplemente ya no va a estar con mamá o no va a vivir en la misma casa que mamá. ¿Cómo se tienen esas conversaciones con esos niños? Sí, una de las recomendaciones que he hecho en situaciones como estas es incluir a los hijos en esa conversación. Luego de que ya como padres nos pusimos de acuerdo, mira, lamentablemente no podemos seguir, nos estamos haciendo mucho daño, no nos estamos comprendiendo. Luego que se agota todo ese proceso, si se tomó la decisión de abandonar la relación, debemos sentarnos con nuestros hijos y conversar. Conversar que ellos desean hacer. Y no solamente qué desean hacer, sino que ellos puedan ver que independientemente de que papá y mamá decidieron separarse, hay una comunicación. Se está haciendo de una manera saludable. No es un tema de que me fui con mis hijos a un lado y se lo dije yo de una forma y mamá entonces le explicó otra forma. O sea, no nos sentamos y hasta en eso tenemos que ponernos de acuerdo y conversamos con nuestros hijos. Para evitar que hay padres que no han identificado o no reconocen la información de que muchos niños pasan por temas de ansiedad, por temas de depresión, por temas de estrés. Pierden el sueño, pierden el apetito, bajan su índice académico. Mayormente el primer detonante lo tienen en el centro educativo. La maestra empieza a darse cuenta que el niño no se comporta igual, que ya no comparte, que ya no tiene apetito, que los niños están jugando y él está aislado. Empieza por ahí a darse esa connotación.
Pero entonces cuando se aborda a los padres hay una predisposición porque quieren mantener una postura frente al mundo totalmente opuesta a lo que está pasando dentro de casa. Entonces, si como padres no nos ponemos de acuerdo, no podemos orientar ni acompañar de manera saludable a nuestros hijos. Entonces, por ahí debe empezar esa conversación. No sé si mi pregunta va a ser muy rebuscada. Para entrar un poquito en el tema, antropológicamente o psicológicamente, ¿cómo se define la figura del padre dentro de la familia? En nuestro país, y bueno, me enfoco en mi país porque somos de aquí, ¿verdad? Soy de aquí, de República Dominicana. Es exacto. La postura que se tiene o la visión, el significado que tiene papá es de ser proveedor. Papá es el que trae el pan, es el que corrige. Otras de las cosas que siempre tratamos de resaltar es que la madre, no tenga que decir, no, prepárate cuando venga tu papá para... O sea, no, si usted está ahí, usted tiene que demostrar autoridad en ese momento. Porque entonces se identifica al padre solamente como proveedor y como una persona que pone reglas. Entonces hay que equilibrar un poquito esa balanza. Pero como ustedes decían en la introducción del podcast, es importante poder resaltar la importancia de papá en la vida de sus hijos, tanto del varón como de la hembra. Papá representa seguridad, papá representa estabilidad. Amor. Papá representa amor, papá representa cercanía, comprensión y un sinnúmero de cosas más. Hay chicas y también muchos varoncitos que frente a situaciones difíciles en casa prefieren conversar con papá que con mamá. No solamente por el significado, sino por el sentido que esto representa. Es que papá tiene quizás un poquito más de carácter, es que quizás puede aterrizarme ante una idea que yo pueda tener que me ve muy aéreo, como decimos nosotros. Mamá es más dócil, mamá trata de ser como más cuidadosa, es más comprensiva. Y a veces el ser confrontativa le cuesta un poquito porque no quiere lastimar a su hijo. Pero papá tiene esa facultad de poder sentarse, conversar, aterrizarte, aunque le duela manejar esa parte. Entonces, por eso siempre vamos a resaltar la importancia de que aunque usted esté fuera de ese matrimonio, fuera de ese sistema familiar, usted pueda tener presencia en la vida de sus hijos. Y nos cuesta bastante, nos ha costado bastante como hombres en nuestro país, Latinoamérica, poder defender esa posición. Porque hemos tenido que demostrar que tenemos la capacidad, que tenemos la facultad de poder asumir ese rol de papá. No. De poder llevar al niño al pediatra. No quieren dejar ir al pediatra porque tú no vas a entender lo que te va a decir la doctora, pero oye, ¿en qué idioma que me va a hablar? Mira, yo creo que yo siempre toco a Sebastián en mis episodios, que es mi marido. Vamos a tener que traer a Sebastián. Sí, conocerlo. Yo siempre digo que Sebastián tiene sus cosas, puede tener su efecto, pero me tocó, la verdad, el mejor papá que la vida me pudo regalar. Qué bueno. Yo no tengo, a lo mejor me llama a consultarme algo, pero yo no tengo ni la más mínima desconfianza ni miedo al enviar a mi hijo al pediatra con Sebastián. O sea, yo sé que él va a llevarlo, va a cuidarlo, va a escuchar lo que le diga la doctora porque está pendiente. Es un papá responsable y presente. Y siempre lo destaco porque sí, tengo amigas que si no voy yo, no voy al pediatra. ¿Cómo así? No me pasa. Y incluso nunca voy a olvidar que desde la primera consulta ginecológica Sebastián iba. O sea, Sebastián nunca no fue a una consulta ginecológica conmigo. Entonces, es como esa perspectiva. Y por eso digo, no todos los hombres son iguales. Exacto. Chicas. Claro. La perspectiva del hombre. O sea, de que el hombre, al menos en mi generación... Elizabeth, que la tuya a lo mejor no fue la misma experiencia, pero en mi generación sí se ven muchísimo más padres presentes y responsables, o sea, padres que quieren ir a la consulta, padres que quieren cuidar a sus hijos, y no es que no tengan trabajo. Exacto. También tienen trabajo. Que hacen el espacio. Y también son proveedores. Es intencional. O sea, también, y a esa pregunta ahorita te voy a llevar, o sea, y no solamente desde tu perspectiva profesional, sino personal, porque sabemos que en psicología muchas veces ustedes dan su tiempo. Sí. Tiempo a las familias, consultas. Incluso ahorita Oli, estaba en una llamada, en una emergencia. Sí. Entonces siempre están ocupados. Así es el área de la salud. Es así. Entonces, ¿cómo estos padres que te dicen es que yo no tengo tiempo? No tienes tiempo. ¿Cómo bandeas tu vida profesional de tu vida personal siendo padre?
Lo que pasa es que muchas veces nos apoyamos o nos excusamos, nos justificamos con muchas cosas, pero detrás de eso lo único que podemos interpretar es una falta de interés. Es un tema de decisión. Como bien dice, son padres que tienen empresas, son empleados, tienen sus compromisos, pero aún así organizan su agenda para poder tener presencia en la vida de sus hijos. Poder ir a esa reunión de padres, que ya no es solamente mamá, ya preguntan por el papá de Carlos, que es muy jocoso, que es una persona de un espíritu y le gusta, cuando llega al colegio todo el mundo, llegó el papá de Carlos. O sea, ya el papá va teniendo ese tipo de presencia, de que va a la clase de música, de que va a la clase de arte. Vemos padres en redes sociales que se han atrevido incluso a ponerse el tutú para poder acompañar a sus hijas. O que hacen contenido con sus hijos. ¿Verdad? Entonces, nos damos cuenta con eso que sí se puede. Ahora, es un asunto, y siempre trato de resaltar esa parte, es no enfocarnos tanto en demostrar, sino experimentar, vivir eso. Porque esos hijos que están experimentando ese acompañamiento con papá son hijos que van a replicar esa misma conducta. Claro. ¿A repetirla o a cambiarla? O a mejorarla. Claro, quizás papá no pudo estar siempre, pero yo veía el esfuerzo. Yo lo veía, a veces llegaba tarde, pero llegaba. Entonces yo trato, como me afectaba esa parte de verlo llegar tarde, yo llego tempranito para que mi hijo no experimente, ¿me entiendes? Entonces uno va avanzando y va de cierto modo mejorando el comportamiento, pero siempre vamos a mencionar, chicas, también la importancia de poder nosotros, independientemente de que no haya funcionado la relación de pareja, poder entablar una buena relación con la madre de mis hijos. Eso le iba a preguntar, porque en el escenario ideal, ¿verdad? Está el planteamiento que usted hace. Tenemos, aunque no estemos de acuerdo como personas y ya el vínculo se haya dañado, tomamos una decisión. Pero ¿qué sucede con aquellas parejas que puede que nos estén escuchando el día de hoy? ¿Qué sucede con esas parejas que no lograron llegar a un feliz término? O sea, no hay una forma posible de una conversación tranquila o un acuerdo. O sea, no existe ni siquiera la comunicación. Entonces, ¿cuál es el consejo como terapeuta en este caso? ¿Qué hacer? Porque el punto sensible e importante que estamos vigilando es cómo afectamos a ese individuo llamado hijo o hija para su futuro. ¿Qué hacemos en ese escenario? Hay dos puntos importantes. Uno, es poder nosotros generar un corte. Ok, lo que hicimos hasta el momento no funcionó, pero en este momento generamos ese corte y nos enfocamos en ser solamente padres. Tú en tu rol de mamá, yo en mi rol de papá, nos enfocamos en ese punto. Pero ¿qué pasa cuando, como bien mencionas, cuando hay una resistencia hasta el punto de incluso poder comunicarnos? No nos ponemos de acuerdo. Yo digo azul y tú por llevarme la contraria me dices rojo. Tú tienes que identificar y ver si realmente tras la posición que tiene tanto el hombre o la mujer, si hay una intención real de avance, de pensar en el bienestar de ese hijo, o si hay un tema todavía de esa resistencia de yo llevarte la contraria para poder sentirme con el control o el poder de la relación. Okay. Entonces, muchas veces cuando vemos padres, porque les cuento y les comparto, que van padres separados al consultorio buscando esa armonía y ese equilibrio. Oye, que yo tengo un hijo con esta persona y me cuesta. Doctor, entran separados. Siempre, pregunta, ¿verdad? No, es así. Siempre el acercamiento lo hace una de las partes. La otra parte siempre va predispuesta porque entiende que como fue la primera que hizo la llamada, dice, no, ella se puso adelante y ya usted está... No, es que este proceso no es para acusar a nadie. Es para justamente armonizar y ver qué está pasando, que hay ese bloqueo y no pueden, no funcionaron como pareja, perfecto. ¿Cuáles son los temas que pueden estar interfiriendo en la relación? Vamos a trabajar esos temas y vamos a enfocarnos en lo que realmente ahora importa, que es la cercanía y el acompañamiento a sus hijos. Porque sus hijos van viendo también todo eso. Es uno de los errores que también cometemos como padres. Entendemos que nuestros hijos, por ser niños, están realmente ausentes en este proceso. Mire qué buen punto usted ha tocado, porque quizás eso, sin darnos cuenta, le estamos dando una respuesta a nuestros observadores, a todos nuestros amigos que están aquí detrás de pantalla y de radio, porque quizás están buscando una herramienta para buscar ese punto de encuentro y no la tienen. Entonces usted acaba de dar esa señal. No tienen que conversar, o sea, simplemente hasta un mensaje de texto. Hice una cita con un terapeuta, sí. O sea, vaya familiar. Ya usted está escuchando que el profesional está allí para ayudarle, para guiarle. Usted no se va a tener que juntar con la persona. En privado. ¿Verdad? Pero es una forma muy bonita el que ustedes puedan poner como bandera principal a los hijos y que entiendan que ese encuentro, más allá de buscar un confrontamiento, es encontrar una conversación, así sea por intermediario,
de Claro. satisfacción y acuerdo, Ok, ¿verdad? pero ese es el mejor escenario. ¿Ok? Ahí estamos siendo personas adultas, conscientes, Exacto. maduras. Sabemos que la realidad no siempre es así. Ahora, muchas veces, al separarse esos padres, existe el tema de yo me comunico con los niños o con los adolescentes que tengan, porque muchas veces también tienen adolescentes. Ujú. Y ponen a esa persona en el medio de todo. En el medio de recibir el dinero. La en manipulación. el medio de... No, es nuestra paloma mensajera. Exacto. Ujú, ujú. Y que posiblemente también esos jóvenes hoy en día estén escuchando algo como Protegiendo Vidas, o incluso adultos tengan que lidiar con ese tipo de padres que me voy a casar, pero entonces ¿quién me lleva al altar? Mami o papi, me llevan los dos, y le digo a mi papá solo, mi mamá se va a molestar, y si los invito a los dos se llevan muy mal, ¿cómo lo invito a la boda? Y los ponen en ese nivel de ansiedad que no solamente es desde la adolescencia, sino desde la adultez de qué hago ahora. Y ni hablar si ya ambas parejas ya han formado sus nuevos hogares, porque entonces viene también el problema sumado de que ese hijo no puede mencionar a la pareja, así sea un sol de trato, pero no lo puedo mencionar porque entonces estoy molestando a mamá o estoy molestando a papá porque no le gusta, porque no tengo que mencionar a esa persona. Entonces también lo estamos afectando. ¿Qué le ahí. diría a esos hijos? Claro, mira, una de las cosas que expone a nuestros adolescentes a manejar, y no solamente adolescentes, también niños en sus diferentes etapas, manejar este malestar y esta dualidad de que me comporto de una forma en un lugar y me comporto de una forma en otro lugar, es el hecho de seguir nosotros identificando que siguen temas, nosotros como padres, temas pendientes por tratar. Nosotros tenemos como adultos, señores, y no sé por qué se complica tanto. Dicen que la vida es hermosa y nosotros la complicamos y yo sé que es así. Tenemos que tratar de tener plena conciencia de lo que realmente perseguimos. La vida no podemos complicárnoslas tanto. No podemos hacerle la vida tan difícil a nuestros hijos. Ponerlo en un nivel de dificultad, justamente como ustedes mencionan, de que tú tengas, dile a tu papá tal cosa, dile a tu mamá tal otra. Incluso el mismo hecho también de que ya a mi hijo adolescente le voy a dar un celular para comunicarme con él directamente, independientemente de que sea adolescente, tu hijo todavía está bajo la tutela de mamá. Hay una persona que es cabeza de familia y si mamá tiene otra pareja, se supone que los dos están llevando la crianza de esos niños allí. Desde fuera yo no puedo ejercer o querer tomar decisiones que pueden afectar lo que se está estableciendo en ese nuevo sistema familiar. Es correcto. Entonces siempre debemos resaltar y entender que debemos dejar detrás esa manifestación de fortaleza, de que las cosas deben hacerse como yo digo, porque el hombre soy yo, porque tú eres hijo mío, porque yo soy el que sé. Tenemos que quitarnos esa capa y poder nosotros primero reflexionar, concientizarnos del daño que le estamos haciendo a nuestros hijos, porque el daño no es directamente a la madre. Ya mamá cortó con eso, ya mamá rehizo su vida. Claro. El perjudicado o la perjudicada son nuestros hijos, que muchas veces entran a tema de gangas, de grupos y empiezan a lacerarse justamente por esta carga emocional que no tienen cómo canalizarla. Ni cómo expresarla, porque sienten que no pueden hablar con ninguno de los dos. Y ustedes no se imaginan el dolor que muchas veces enfrentan los padres cuando deben reconocer que fueron ellos los causantes de que sus hijos en ese momento estén pasando por ese tipo de situación. Aferrarse al vape, aferrarse a gangas o esos grupos, porque me identifico con ellos, porque me siento escuchado, porque Buscando somos un igual. cariño que les hizo falta. Buscando ese En el caso espacio. de las mujeres es muy interesante Sí. cómo buscan novios que las maltratan, parejas que las maltratan o las agobian o son súper celosos o cómo soportan parejas o relaciones en donde ya no quieren estar por la dependencia a esa persona, a la ausencia de una figura paterna. Es muy interesante ese tema también. Y también replicando lo que quizás experimentaron en la relación de sus padres. Van normalizando la conducta, van viendo esto como algo bueno y válido para una relación. Es que él se comporta así porque él me quiere. Es que él me llama y me cela porque es su forma de cuidarme. Es que se pone irritable, pero es que yo tengo que ver qué estoy provocando yo, qué estoy haciendo para que él se comporte de esa forma. Entonces, a veces como padres no entendemos eso, de que nuestros hijos, más que yo sentarme y querer expresar un discurso de cómo hacer las cosas, mis hijos viven pendientes de lo que yo hago. Y eso es lo que realmente va generando una programación y una fijación en su cerebro, que es lo que buscan cuando están ya en la adultez. Y que replican. Y que replican. Porque me da mucha gracia con mi hijo, yo tengo un hijo varón,
y él repite muchas cosas que el papá hace. O sea, si el papá me acaricia la cachete, Sí. él va y me acaricia el cachete. Si el papá me trae una flor, él ahora agarra y baja al jardín Y y trae agarra una una flor y me da florecita. una flor. O sea, ellos replican. Y mucho no sé si pasan con las niñas, pero considero que los niños como que ven mucho varones lo que hace el papá. Sí. Y como que sienten que es como la figura más parecida a ellos y replican mucho. Y lo he notado con Salvatore en muchos aspectos y es la importancia de ese comportamiento que tiene el papá frente a sus hijos. Sí. En el caso de las niñas se ha hecho muy viral. Incluso hay unos videos que a mí personalmente me han gustado mucho, que es un padre que él constantemente compra flores a la niña sin tener fecha. Entonces él lleva como los dos ramos, el ramo de mamá y el ramo de la niña. Y es como que esa relación, porque yo digo que para las niñas es como enseñándote qué es lo que tú debes esperar recibir. Claro. O sea, no es otra cosa, esto es lo que te debe llegar. Muchas veces cuando eso falta, incluso aquellos padres que aunque estén presentes, no tienen esa personalidad de ser tan espontáneos, tan detallistas, no se dan cuenta que sin querer están dañando una personalidad que ellos pueden fortalecer con ejemplos. Claro. Hoy, si usted acostumbra a su hija que con un evento de una simple graduación, de una presentación en la escuela, yo me presento y porque tú eres mi hija, yo te traigo esa rosa o un detalle, Sí. te estoy diciendo que mañana esos son los hombres que tú debes admirar. No, y no solamente desde una perspectiva No por el regalo físico, de regalo, No. sino también de lo que espero de ti y la apertura de una conversación. O sea, con papá tú puedes conversar. La comunicación de hoy en día de los padres, de decirle, padres, a sus hijos, niña o niño, tú conmigo puedes hablar. Yo soy un espacio seguro. O reforzarle valores como tú eres inteligente, tú eres fuerte, tú eres valiente, tú puedes hacer todo lo que tú te propongas. O sea, esa comunicación viniendo de cualquiera de los dos padres fortalece mucho esa personalidad. Y aquí viene mi pregunta, Josly. Desde la psicología y lo cognitivo-conductual, ¿cómo impacta, ¿verdad?, la figura paterna en ese crecimiento de ese niño adulto? Sabes que se ha criticado mucho, ahí vamos a hacer un paréntesis en esa parte, aprovechando lo que compartiste, se ha criticado mucho el tema de la crianza responsable. Y la crianza responsable justamente lo que trata de exponer, lo que trata de presentar es ese tipo de crianza cercana, de estar siempre disponible, De guía. usted sabe, de guiar, ¿verdad? De poder entenderte, sentarme contigo, escucharte. En la crianza nuestra no se veía nada de eso. Era lo que papá decía, lo que mamá decía, como ellos lo decían. No había como esa disposición de poder escucharte y partir de lo que tú más o menos quieres para poder, ¿verdad? No, es que las cosas son así. Entonces, en eso va muy de la mano con lo que tú acabas de resaltar. El nivel de impacto que tiene este tipo de crianza hoy en día es yo poder entender que mis pensamientos, mi postura es importante. Que lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que estoy experimentando, para mamá y para papá es importante. Independientemente de que me puedan corregir, de que yo pueda manejar el temor de cómo van a reaccionar, pero tengo la apertura de poder tener el acercamiento. Y siempre trato de mencionar también a los padres el hecho de poder aprovechar la crianza de los hijos para tener ese acercamiento. Tú no puedes esperar la adolescencia, tú no puedes esperar la adultez de tu hijo para tú tratar de tener esa cercanía con él, porque si no la tuviste en esa primera etapa, ya para tu hijo no es importante eso. Claro. Es que momentos de dificultad, de momentos que realmente eran importantes para mí, tú no estuviste. Y los niños siempre buscaban papá o mamá. Siempre tú ves, y ahí es donde entra muchas veces nuestra incomodidad. Tú llegas a casa y yo sé que con el simple hecho de tú ver a tus hijos y las actividades que hacen, tú sabes lo que hay detrás de eso. Tú lo ves dando mucha vuelta, lo veo como muy inquieto. Papi, ¿tú me quieres decir algo? ¿Pasó algo hoy en el colegio? ¿Cómo te fue hoy en tu día? O sea, tú tienes que buscar temas de conversación donde el niño pueda abrirse. Porque a veces tú ves al niño inquieto y es tratando de expresar algo y no sabe cómo hacerlo. Me trajiste un post de psicología que vi y quiero ver si es cierto, que decía que el mejor momento para preguntarle a un niño o a un adolescente cómo le fue
es cuando lo buscas recién buscándolo del colegio, porque tiene como una bomba de Quiere cosas que decirte quiere todo. decirte. Quiere decirte Ese es todo. el perfecto momento para preguntarle cómo está. Sí, ese es uno de los momentos y otros que siempre también resalto en medio de cuando están jugando. Ahí está, ellos están enfocados en otra cosa y esa parte inconsciente, en medio de una conversación, tú no te imaginas toda la información que tú puedes obtener de tu hijo en un momento como ese. Entonces, lo importante es nosotros poder entender esa parte de ese acompañamiento desde esa edad temprana para cuando mi hijo se vea en la adolescencia, en esa etapa de tanta dificultad, que no es como la quieren también poner. Y de tanta confusión. Pero ese cambio, ¿verdad? Que mi hijo pueda tener esa apertura conmigo. Que no elija mejor sentarse con el amigo, con el papá de su mejor amigo, con el vecino, con un compañero igual que él, que tiene la misma inexperiencia que él, sino que la primera imagen que pueda llegar a su mente, el primer nombre que pueda llegar a su mente sea el de papá o el de mamá. Pero eso yo debo construirlo desde temprana edad. Sí. Josly, ¿y qué pasa? ¿Qué heridas desde psicología? ¿Qué heridas puede tener una persona en su adultez o qué heridas puede desarrollar incluso, ir desarrollando heridas o hábitos o ausencias, Sí. ¿verdad? Puede ir desarrollándola en la adultez si hubo una desconexión tanto física como emocional con la figura paterna. La primera es la herida del abandono. Cuando hay una separación o cuando hay una no presencia de papá o de mamá, porque nos hemos enfocado en papá, sale, pero hay madres que dejan sus hijos y se lo dejan a papá. Cuando se da en una de las dos vertientes, la primera herida que surge es la herida del abandono. Y también el tema de la culpa. Se fue por mi culpa, es que todo estaba bien hasta que yo nací. Empezamos... ¿Y qué puede provocar esa herida de abandono? Una de las cosas es la inestabilidad. Son personas muy inestables emocionalmente. Son personas dependientes. Dependen o dependen del trabajo, o dependen de una amiga, o sea, tienen que tener algo que le pueda dar como ese nivel de estabilidad, de ancla o de algún tipo de satisfacción en su vida. Pero cuando eso transiciona, cuando cambia, entonces la persona se va sintiendo perdida. Tú sabes, cómo tiene que reinventarse a cada momento. Entonces, el tema de la herida de abandono, el tema del manejo de la culpa, la inestabilidad emocional, la dependencia a los amigos, el tema de también desarrollar adicciones a la pornografía, a los juegos, el ¿Crees tema de que la los hombres mujeriegos vengan de ahí también? Son por heridas de abandono. Son situaciones en tu vida y mayormente se asocia a temas directamente con la figura materna. Entonces, siempre detrás de un comportamiento, de una conducta, hay una razón de ser. No fue que se durmió y se despertó con eso. Hay algo que se va gestando, que se va creando y le va dando forma a ese comportamiento. Ahora, lo triste de esto es que aún yo reconociendo ese vacío que tengo y que trato de llenarlo con cada una de esas cosas, no le doy frente a poder resolver esa parte. Y lo que voy es lastimando a todo el que se acerca a mí. Porque esa herida que muchas veces le genera el padre a los hijos, no lo hace muchas veces de manera intencional. Es parte del mismo proceso que está experimentando, pero el darle la espalda a esa realidad de no querer enfrentar eso por temor, por quizás algún miedo, por no saber cómo reaccionar ante eso, prefiere seguir manteniendo el mismo comportamiento. Así es. Y es muy interesante porque muchas veces, y lo hemos visto, hay personas que dicen, no, yo no... Sí, papi, bueno, se divorció de mamá y yo lo veo a veces, yo no tengo herida de abandono. Pero cuando te pones, van a terapia, Sí. el terapeuta yo soy uno de esos. los pone los analiza, dicen, pero a ti no te va bien, tú has tenido no sé cuántas relaciones fallidas. Sí. Y hablo en el caso de mujeres, ¿no? O tienen miedo al compromiso. O sea, no, que yo amo a mi pareja, pero no estoy segura de quererme casar. ¿Pero de dónde viene eso? Yo soy uno de esos y ahí les comparto de manera muy personal. Cuando yo hice la maestría en terapia familiar, hay una parte al final de la formación que nos piden ir a un terapeuta. Tenemos que agotar un proceso de psicoterapia porque, como dicen, ¿verdad?, de mis formadores, tú no podías sanar a una persona. Sí, claro. Pero el psicólogo entiende que toda se la sabe, que está bien, ¿verdad? Yo eso entendía yo hasta ese momento. Cuando voy a mi primera entrevista con mi colega que amo y quiero, una de mis mentoras, me dice ella dentro de la entrevista, dentro del conversatorio, me dice, hay algunas cosas que estoy viendo, no quiero, tú sabes, como
quizás imponértelas o llevarte la contraria, pero el punto más importante es el tema de tu papá. Claro. Eso de una vez me generó un nivel... Resistencia. Digo, mi papá, pero no, mi papá está todo bien. Me dice ella, ok, perfecto. Ahí seguimos la conversación y en el proceso sí salió un tema muy interesante con mi padre, que justamente le mando un saludo a José Wilmore, que ayer estuvimos juntos, pero... Y no era que yo no compartía con él o que no socializaba con él, pero había cierta resistencia por temas y preguntas que surgen. Porque yo veo a mi padre ahora y es un súper abuelo. Con mis hijos, tú sabes, en la etapa que están mis hijos ahora. Eso duele. Yo decía, cóntale, pero a esa edad que él está en esta dinámica conmigo, yo necesitaba tener algo así y no lo tuve. Excúsame que le interrumpa, sabe que eso en uno de los podcasts lo mencionamos y yo analizaba, es que a veces no es que los abuelos quieran más a los hijos, sino que en ese momento su prioridad ya no es mantenerte con vida o mantenerte a flote en tu crecimiento y desarrollo, sino que ahora es mi tiempo de yo disfrutar. Entonces, ¿a quién es que voy a disfrutar? A los nietos. Entonces, claro, pero la herida se activa. Es así. No, claro. Pero la herida de abandono se claro. activa inmediatamente porque la comparación, a pesar de que, se sanó, la herida se activa inmediatamente porque te pones a pensar, ajá. A él sí, a mí no. A esa persona sí. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Y pasa mucho. Fíjate con qué pasa mucho. Con los padres que tuvieron un primer matrimonio, que tienen hijos ya, no sé, 10 años y tuvieron otro segundo hijo con otra persona. Y entonces el mayor se pone a comparar cómo trata al pequeño. Sí. Y tú dices, porque ahora hay una madurez, que era lo que usted mencionó. Claro, claro. Y mira, ahí en esa parte que también me identifico por lo que le compartí al inicio del tema de tener mis hijos en diferentes relaciones, diferentes etapas, que mis hijos tienen una relación conmigo o yo tengo una relación con ellos totalmente lineal. No va uno que te va a decir que no, porque papi con Aarón, por ejemplo, es tal cosa, pero no, eso no existe. Porque yo traté de invertirme y por eso me chocó tanto en esa parte de la especialidad, yo enfrentarme a esa realidad de ese tema pendiente con mi papá. Porque todo el mundo siempre me ha identificado como ese super padre, incluso mi pareja actual, mi esposa, tenemos un niño de 4 años, Said, que es un terremoto. Hola, Said. Sin embargo, ella me decía, cuando teníamos esa etapa del noviazgo, ella me decía, una de las cosas que yo amo de ti es el padre que tú eres. La forma en cómo tú te comportas con tus hijos. Entiendo que ese último hijo que tuvimos, me imagino que fue por eso, ¿verdad? Que se dio a dármelo. Pero es un tema de nosotros primero concientizarnos de esa realidad, pero también tratar de hacer algo diferente. Pero no fue hasta ese momento que yo realmente me di cuenta que sí habían temas pendientes con mi papá. Y quizás no puedo establecer que sea mejor padre luego de atender eso, porque me sigo comportando igual, pero entiendo que soy una persona más sana y que pude comprender también las necesidades que mi padre tuvo en su crianza. Sí, no podemos dar lo que no hemos experimentado. Lo que pasa es que usted tenía un niño interior con un tema pendiente. Abrió esa pequeña puerta. Así es. Y más allá de cambiar o transformar quizás lo que ya usted logró romper como patrón, es que esa pequeña puerta tenía que ser abierta. Tenía que ser atendida, para satisfacer a ese niño que estaba esperando. Muchas y qué veces, bueno que tuvo esa oportunidad. Y muchas veces no solamente es con la figura de papá. A veces hay que, no siempre, obviamente, pero hay casos donde cuando te conviertes en padre, puedes entender a tus padres. Sí. Uno de los errores que yo cometí, que por ejemplo, no lo voy a justificar, que quizás fue la razón por la cual me separé de mi primer matrimonio, pero yo siempre decía, no, pero si mi papá abandonó a mi mamá y mira el tamaño que yo tengo y hasta dónde he llegado, mis hijos se van a criar solos. O sea, uno le resta importancia a la relación de pareja. Uno le resta oportunidad de mejoría a la forma en cómo tú te vinculas con tu pareja. Es como que si estamos bien, y si no, también. Y no debe ser. Para nosotros ser buenos padres, aunque son roles diferentes, pero para poder ejercer, para poder tener esa presencia, usted debe tener esa buena relación con mamá. Que mis hijos puedan ver que, ok, papá es 100%, pero a mi mamá la trata como una reina. Claro, hay momentos de dificultad, porque tampoco queremos en este podcast presentar un padre que tiene que ser infalible, sin sentimientos. Claro que no. Si usted un día se incomodó, que usted dé un fuetazo en la mesa, perfecto, no hay problema. Pero usted debe justificar el por qué esa reacción. Claro. Que tus hijos también puedan ver esa parte vulnerable. Ok, papá y mamá son de fortaleza, resuelven, pero hay momentos
donde mamá necesita su espacio, donde papá necesita su espacio, donde tuvo un día difícil, donde quizás un abrazo lo puede complementar todo, porque tenemos que también mostrarle a nuestros hijos las dos caras de la moneda. Entonces, no estamos diciendo que no debe abrirse o tener esa manifestación, pero debe de ser algo que se pueda justificar, que tenga un punto de razón, ¿entiendes? Y eso a nuestros hijos también le da la oportunidad de vernos como desde otra perspectiva. Es como esa parte humana de papá. Y una pregunta, ¿qué pasa en ese, porque ya estamos entendiendo que la forma en que afecta a ese individuo en desarrollo, pues está sobre la mesa, son puntos muy fuertes y que se ven a veces a lo inmediato, pero a veces muy a lo futuro todavía está saliendo esa herida. ¿Qué pasa con la nueva figura que se adopta? Porque en este caso, más allá, como yo lo veo, más allá de usted adoptar un hijo en lo que ahora es su seno de hogar, su nuevo seno de hogar, el hijo también le está adoptando a usted como padre. O sea, yo te estoy permitiendo entrar, entonces ahora yo tengo dos figuras. Una que no está presente, pero que sigue siendo mi papá, y tengo otra que es un extraño, que voy conociendo, pero que ese sí está todos los días presente y quizás ni siquiera he llegado a llamarle papá por temor a faltar. ¿Cómo se va a sentir mi padre? ¿Cuál es el consejo como profesional a esos hombres que asumen ese rol? ¿Qué sí deben hacer? ¿Qué no deben hacer? Un consejo que quizás desde su experiencia le ha tocado vivir. Una de las cosas que es bueno resaltar es el hecho de, al momento de tú iniciar este nuevo sistema familiar, es un tema de no entrar en competencia. Es lo primero. No querer compararte, no querer minimizar tampoco la imagen de ese padre biológico. Es un tema de asumir responsabilidad y de acompañar desde el amor a tu pareja en la crianza de ese hijo. Porque lamentablemente lo que genera más conflicto cuando ya es una familia reconstruida, ¿verdad? Que están los tuyos, los míos y los nuestros, es el hecho de que lo que se establece en un inicio, yo quiero cambiar las reglas del juego. Usted debe respetar lo establecido y ver de qué forma puede acercarse a que eso pueda mejorar, pero no llevándole la contraria a lo que ya estableció una primera persona. Se puede escuchar a veces un poquito hasta loco, cuesta arriba, porque no se ve mucho en nuestra cultura el tema de que esos padres puedan tener una cercanía. De que puedan tener, quizás no amigos, pero sí una cercanía. Sí, una cercanía de yo poder tener contacto con la persona que está criando, o no criando, que está viviendo junto a mi hijo. Y debiera serlo sano. Claro, sin esperar un problema, sin esperar una situación. No, que no te lleva a lo que él te diga, su papá soy yo, ¿no? Pero tú eres su papá, pero el que está dentro, todos los días lidiando con ese niño, es esa persona. Exacto. Entonces tú tienes que tratar de poder bajar esa altivez que quizás pueda tener tu hijo para que entienda que debes respetar a esa persona. Aunque luego tú te acerques a esa persona y le digas, mira, entiendo que podemos hacerlo así, de esta forma, comunícate conmigo, vamos a buscar el acercamiento, salir y compartir los dos con esa criatura. O sea, hay que tratar de armonizar todo eso. Y sin embargo, escúchame que le interrumpa, hay algo que yo sí destaco. En el hombre tiene esa cualidad. El hombre, quizás por su forma de ser, es un poco más manejable. En el sentido de que tú ves los hombres, o sea, si es su pareja anterior, buenas tardes, o sea, como que no hay esa rencilla. La mujer es más de sentimientos guardados y es ni te miro. O sea, pero el hombre tiene esa fortaleza. O sea que en este mes donde estamos concentrando esta conversación a los padres, cabe destacar con eso que usted acaba o invitar más bien, con eso que usted acaba de exponer, invitar a esos padres a que quizás intenten desde su perspectiva como hombre, y desde sus límites, tener ese acercamiento respetuoso. Claro, porque se supone que ya no hay un interés hacia la madre de tus hijos. Entonces no tiene que ser un problema, ¿verdad? A veces sí hay un interés oculto. A veces, eso es lo que pasa. Sí, a veces hay cuentas ahí por atender, pero ya esos son los temas que salen en medio del proceso. Sí. Y una parte también importante a resaltar es que muchas veces esos padres que están invertidos en un nuevo sistema familiar, criando hijos que no le corresponden y tienen una presencia diferente a la que tienen con sus hijos biológicos, manejan mucha culpa porque la gente desde fuera empieza a decir, pero mira, a lo de él no lo mantiene, pero mira cómo le con eso. ¿Entiendes? Pero lo que la gente no ve
es que lamentablemente quizás él no es así con sus hijos porque la madre no se lo permite. También es verdad. Está en un nuevo escenario donde él trata de poder invertirse y de hacer todo lo que él le hubiese gustado hacer con sus hijos, pero del otro lado no se lo permite. Y eso es lo que la gente ve hacia afuera. Y eso es lo que la gente no entiende. Entonces, por eso que tenemos que ver las cosas Y si se lo en un permiten panorama. y no lo hacen. Hay temas pendientes que ahí caemos con el asunto de que entonces ya yo no estoy viendo mi rol como papá, sino lo que yo siento aún hacia la mamá. El ella no corresponderme es lo que me decía, bueno, como tú no me correspondes, entonces yo no te voy a mandar lo que me corresponde darte económicamente. Uy, que eso sí molesta mucho. O sea, Entonces ahí eso sí eso es viral en redes. Claro, por ahí es que aprietan y es terrible. Y eso es terrible, porque terrible. ahí hablamos de ser responsable y estar presente. Exacto. O sea, y siento que cuando los hijos se quedan con mamá, algunos hombres, porque no me gusta generalizar, asumen que bueno, mamá, como les pasa la mensualidad, mamá agarra de ahí. Y no Exacto. están viendo que mamá también pone de su bolsillo, que mamá no solo pone de su bolsillo, sino que está al día a día, que se encarga de ellos al día a día y tiene una carga emocional y psicológica a veces muchísimo mayor que la que esa persona pueda tener. Si Y no solo se trata de O dinero. se desarrolla un personaje que para mí, lo mencionaba antes de iniciar con Gabriela, es un personaje que para mí es peligroso y que se ha tomado de moda en cada día de los padres porque nace el personaje, la mamá, papá. la mapa. Entonces, la mapa. Entonces, ¿qué sucede? Es esa madre que ante esa ausencia, ya sea por yo no permitir o por ausencia irresponsable, entonces asume el rol del padre, llegando, yo conozco una historia que en verdad me ahorro los nombres, pero yo conocí una historia muy triste, donde esa madre, por causar un bienestar a sus hijos, suplía tras cada fecha importante, tras cada momento donde hacía falta la figura, ella suplía indicando que, aunque no estaba, era de su parte, De parte de él. siendo mentira. Entonces, cuando sus hijos se enteran, eso creó todo un proceso ¡Wow! a qué nivel doloroso. personal. Crea más rechazo. Ya de adultez, que eso fue todo un caos. Entonces, por eso yo digo, eso es un personaje peligroso, porque las madres han tratado de asumir esos patrones y no se están dando cuenta que detrás lo que están haciendo es daño también. Sí, no Entonces, es, si no, podemos no- hablar un poquito de eso. no ya es, desde no esa es que yo, perspectiva. no es que yo haya vivido tanto, pero es otra situación con la cual también me identifico, porque mi madre solía hacer eso. Mi madre me hacía estas cartas y me decía que mira, te envió tu papá. Eso hizo esta madre que yo conozco. Pero yo me di cuenta de todo esto ya en la adolescencia. Ya uno empieza a ver las cosas un poquito más claras, tú sabes. Claro, fue un choque importante y es justamente donde nosotros resaltamos y entendemos que no es necesario llegar a ese nivel porque es que la madre se desgasta. en ¿Usted le eso. reclamó a su madre en ese momento? ¿Lo recuerda? Realmente no hubo reclamo hacia ella, sí hubo un total rechazo hacia mi papá. Ahí cambió todo. Claro, porque Ahí te cambió dolió. todo porque yo esperaba mucho. Él solía llamarme. Cuando su pareja venía, él vivía en Venezuela en ese tiempo, cuando solía venir al país, él me buscaba y yo esperaba eso lo añoraba. Con ansias. Ya llegó un momento cuando me di cuenta de todo eso donde ya no me interesaba. Claro, porque Hubo un se le bloqueo puso una total. ilusión, sí. Entonces, no es realmente necesario generar en mamá una carga tan grande, porque hay un Porque ya desgaste. tienen cargas. Claro, Claro. asuma simplemente su rol como mamá, que es más que suficiente. Y sus hijos van a valorar eso, van a abrazar esa parte y van a enfocar todas las cosas desde un punto de vista más saludable, más orgánico, más cercano. O sea, yo no tengo que tratar de inventarme escenarios para hacerte sentir bien, si simplemente siendo yo puedo hacerte sentir bien. Con mi amor. Correcto. Vemos la cantidad de, por ejemplo, recientemente, las personas que siguen el deporte vieron que en el draft de la NBA eligieron un dominicano. Y detrás de esas historias hermosas y de logros siempre hay una madre, abnegada, dedicada, que se invierte. Entonces no es necesario, es claro, es importante la figura de papá. Pero usted como madre, si papá no está, no tiene por qué asumir ambas posiciones. Desde su rol como mamá va a ser un excelente trabajo. Y tampoco dañar la figura de papá, Claro. porque papá Y tampoco no esté, empañarlo, jamás, exacto. porque hace daño también. Hay que aclararle eso a las damas que nos están escuchando. No estás dañando al papá.
al decirle que papá no sirve o que papá es malo, estás dañando a tu hijo. Exacto. Correcto. O sea, y eso lo digo cada vez que tengo la oportunidad Claro. de decirlo aquí, no lo hagas. O sea, cada quien tiene su decisión, pero al decirle tú eso a ese niño o a ese adolescente o a ese adulto, porque por ser adulto no significa que no sienta, Claro. lo estás hiriendo, porque él tiene unas expectativas de su papá. Y al tú hablarle mal de su papá, simplemente estás hiriéndolo mucho más de lo que ya puede estar herido. Sí, Sí. le surgen muchas interrogantes a los hijos. Y Porque como- yo no, Exacto, porque porque- conmigo y no, como le decía, porque a mí me maneja trata culpa. así. Sí. Porque entiende que fue luego de su nacimiento que todo se distorsionó, que era que no me quería, muchísimas cosas. Entonces, más que nosotros provocar eso, es traer la mayor estabilidad y la mejor salud mental a nuestros hijos. De que puedan entender que fue una decisión de papá el alejarse, que quizás las cosas con mamá no funcionaron, pero no tiene por qué verse afectada la relación de él contigo. Llámalo, escríbelo, búscalo, motivarlo a eso. Ah, y eso es peor. Hay algunos padres que esperan es que los hijos los busquen. Exacto. O sea, los hijos se tienen que convertir en la figura paterna. Sí. O sea, tienen que convertir en la figura responsable. Eso es una locura también, otorgan- desde mi punto de vista. Claro, no, le otorgan totalmente la responsabilidad al hijo de que si nos vemos no nos vemos. Ah, pero tú no me llamaste, pero tú no me avisaste, pero ¿y usted qué estaba haciendo, padre? Tú sabes, y eso realmente choca mucho, pero lo bonito de esto es que no se imaginan ustedes la forma en cómo reaccionan estos padres cuando nosotros los confrontamos y les hacemos ver a ellos, o sea, no que les hacemos ver, sino que les presentamos de una forma más clara que son ellos los que provocan toda esta situación. Y los que con su ausencia o presencia marcaron la vida. Ok, ¿Me pero entiendes? para salirnos de esa figura, Sí. Hablemos un poquito de la nueva paternidad. Yo la esa llamo sí- la esa sí me nueva... gusta. Esa sí me gusta. Yo le llamo la nueva paternidad. Eso sí me gusta. Que son... Yo amo mi generación. Quiero Sí. que lo sepa mi generación de hombres. No todos, porque ajá. Pero mi generación de hombres son hombres bastantes... al menos intentan ser sanos. Sí. Entonces, al menos con los que yo me he conocido, Vinculado. vinculado. Y es qué beneficios trae esa crianza, ese rol bonito con papá, esa presencia con papá, un papá presente, un papá responsable. Incluso tú que estás en colegios, creo que es un colegio, los primeros pasos, debes de ver la diferencia entre esos jóvenes que tienen una buena relación paterna o la presencia de papá en lo que es todo el entorno escolar, a no. Claro. Entonces, ¿cómo beneficia esa presencia paterna a esos jóvenes, a esos niños? ¿Qué consejos les das a los papás que quieren lograr una mayor conexión con sus hijos? Ahorita te iba a mencionar que me identificaba mucho con Sebastián. No sé si Sebastián habrá experimentado lo mismo, pero cuando yo acompañaba a mi esposa en ese chequeo, ¿verdad?, mensual, en el embarazo, yo era como el bicho raro en la sala de espera. Toda esta mujer embarazada y el único hombre con su mochila y su mujer en brazo era yo. Pero sin embargo, el yo poder lograr eso era un tema con mi esposa. Porque a veces que yo me siento rara porque todo el mundo se queda mirando. Digo, pero tranquila, porque que nos miren, olvídate de eso. Pero era que yo quería ser parte de todo el proceso. Ujú. Que nadie le contara. Que nadie me contara. Y la pregunta ahora hacía yo. El doctor me decía, Wilmer, tranquilo, dígame usted cómo se siente. Me tenía que frenar porque yo era parece que el embarazado era yo. Pero sin embargo, todo esto se manifestaba y se pudo ver en el nacimiento de mi hijo. Yo hablaba y mi hijo abría los ojos. O sea, ya había una familiaridad. La impresión directa con mi esposa. Se sentía acompañada, menos cargada, sabía que podía contar con alguien, ¿me entiendes? Recuerdo que mi suegra me dijo esa noche del parto, no, vete que yo me quedo. Digo, no, tranquila suegra, váyase, descanse, que yo me quedo. O sea, ese tema de tú tener presencia desde el día uno, yo no tengo que esperar que mi hijo camine, que empiece a pronunciar mi nombre para yo tener una relación cercana con él. Es que todas las etapas son importantes. ¿Y cómo se manifiesta esto? Un niño seguro. Vamos a ver niños seguros, niños felices, niños con un sentido más claro de lo que realmente puede simbolizar el peligro o la apertura con terceras personas. Cuando un niño está a falta de afecto, de ese afecto paterno, quizás de esa atención materna, son niños que son como los animalitos, viven buscando como el calor, que le pasen la mano, se te acercan y te abrazan. Hay niños en el colegio que se me acercan y
Y si me abrazan, yo me sorprendo. Tengo que pasarle la mano por la cabeza, sentarme y conversar con ellos porque independientemente de la administración, como psicólogo, tengo mi espacio para poder acompañar y poder orientar a las familias en esta parte. Que hay gestos incluso que dicen que hablan solo. Hablan sin palabras. Tuve un niño que llega y empieza y le dio algo al amiguito, tiró la lonchera. En ese comportamiento hay algo detrás de eso. No es que el niño es así, es que está reflejando una realidad importante. Entonces, cuando nosotros hacemos, que no es bueno comparar, pero tenemos la referencia de esos niños que se están criando con un papá presente y aquellos que no, son de las cosas que tú puedes como resaltar. Esa falta de afectividad, esa falta de seguridad, su bajo rendimiento académico porque no muestran ese interés, al menos que sea una madre muy abnegada, que se mantenga todo el tiempo encima del muchacho, pero siempre hay elementos muy importantes que generan esta diferencia desbalance entre este grupo de niños que están siendo criados por mamá sola, ¿verdad? Y este grupo de niños que tienen esa complicidad con papá y mamá. Que papá llega de repente, no, vine a ver cómo está, llámelo, deje que me vea. O sea, sabe que... ¿Y te has encontrado en estos niños pequeños, porque supongo que son papás relativamente jóvenes? Sí. En los grupos de WhatsApp, había el grupo de WhatsApp de las mamis. Y era así, el grupo de WhatsApp de las mamis. Sí. En mi época de mi mamá era el de las mamis. Sí, sí. Ahora te encuentras con el grupo familiar. Sí. O sea, Sebastián está en el grupo del colegio. Los dos estamos. ¿Te has encontrado hoy por hoy que hay más padres presentes en los colegios, en los grupos? Sí, tenemos que resaltar esa parte. Sí, papá está teniendo mucha presencia. Y hay que resaltar eso, ¿vieron? Claro, hay que apoyar a los papis que están ahí, que están presentes, que van a los colegios, a los actos familiares. Ojo, porque también aparecen entonces los abuelos exacto, que no fueron. Entonces ahora exacto. Allá en el centro es un tema porque tratamos de tener un miembro de la familia en el grupo, porque entonces reclaman cosas diferentes y se hace un lío. Pero muchas veces al acuerdo que llegan los padres es que papá esté en el grupo y que quizás mamá pueda tener otro tipo de cercanía. Pero es interesante y ha sido muy importante poder ver la forma en cómo papá se ha interesado en tener este tipo de cercanía, este tipo de presencia. De que no es un tema solamente de estar pendiente al pago del colegio, sino también que puedo ir a la reunión, que puedo ir a la actividad, que puedo ir... Y ahora para la entrega de boleta, llaman a los dos papás. Van a los dos padres. Muchos sectores lo exigen. La presencia de ambos padres para poder... Porque hemos resaltado y hemos reconocido, la importancia de la presencia de ambos padres en la vida del niño para poder tener un resultado un poquito más equilibrado. Sí, incluso muchos colegios han adoptado ya como parte del protocolo de ingreso el que si no hay un padre biológico, se haga una consulta psicológica de inicio para ellos entender cuál es la composición la dinámica, de este hogar. Sí, que existe, es así. Exacto. Y acotar algo muy importante. Yo soy, a lo mejor creo que por mi edad, yo soy un poco controversial con algunos de mis pensamientos. Y es las dinámicas que hoy en día hemos adoptado hay muchos tipos de familia. O sea, hay familias de mamá-hijo, hay familias de papá-mamá-hijo. Y hay familias abiertas, que bueno, algunos de nuestros seguidores apoyarán y otras no. Pero hay muchos tipos de familia. Hay familia con padrastro, mamá, hijo, hijos de diferentes matrimonios juntos. Sí. No voy a seguir diciendo porque puede ser muy controversial, pero sí, efectivamente hay muchos tipos de familia. Lo importante es respetar estos tipos de familia. Algo que a mí me encanta, y lo voy a admitir, chulísimo, no todos los colegios lo han aplicado. Hoy por hoy sigue habiendo el Día del Padre, el Día de la Madre. Sí. Pero a mí me gustan los colegios que aplican el Día Familiar. El Día Familiar. Sí, me parece que es menos doloroso. Es menos doloroso. Sí. Porque incluso muchas veces en el colegio... hay niños que no van. No, ni mamá ni papá van. Sí. Sí. O sea, porque no pueden, porque trabajan. O sea, ni papá ni mamá van. Claro. Y crean ese dolor en niños que a veces no es necesario. Entonces, no es lo mismo un día familiar donde hasta el abuelo puede ir. Sí. Y quiero aprovechar esto que mencionas para poder enviar ese mensaje a los padres que nos siguen en este episodio. Miren, lamentablemente la vida de adultos trae sus complicaciones, pero nosotros debemos hacer espacio y sacar tiempo para todo. Y para ese tiempo con nuestros hijos debemos ser intencionales. Esto no puede ser que un día libre que yo tuve,
que si voy a ver cómo lo hago, porque para otras cosas nosotros sacamos el tiempo. Sí. Para otras cosas podemos nosotros hacer el esfuerzo. Y entiendo que el problema elemental o principal es que minimizamos la importancia de este tipo de actividad en los centros educativos. Y ustedes van a encontrar mucho material en redes sociales de hijos, de niños que están en medio de una dinámica en su colegio y lo primero que hacen es buscar en el público a ver si identifican a algún familiar. Sí. Y la forma en cómo reaccionan, el cambio que manifiestan cuando identifican a ese familiar en el público. Hay videos virales de Es eso. que, y Se ven desde los muy niños así bebés. buscando. Quiero que Desde lo pequeñitos, desde pequeñitos. Sí. Entonces, eso que quizás tú ves, perder tiempo para ver a estos muchachos. No, quizás para ti puede ser una pérdida de tiempo y créeme que no lo es, pero para tu hijo, para tu hija, va a ser el momento más especial. Así sean 5 minutos. Así sean 5 minutos. Sí. Pero es que uno lo dice con niños, pero hasta de No, adultos. adolescentes, Adultos. claro. O sea, Hay jóvenes. el hecho de que no esté tu padre en tu boda, en tu graduación, que no esté, así sea graduación de maestría, que hice un diplomado, Sí. o sea, que no esté presente en esos momentos, mamá o papá, es algo que duele. Y una de las cosas que generan estas ausencias ya en jóvenes adultos, en adultos, es el tema de la constante validación, de la aprobación, el invertirme tanto en las cosas como una forma de demostrar que yo tengo la capacidad, que yo sí puedo realmente alcanzar lo que me propongo, porque como nunca me lo reconocieron Sí. o no me lo reconoció la persona que para mí era importante, yo me mantengo en esa constante. Y son personas que se invierten tanto en estudiar, en escalar, y nunca como que tienen una satisfacción. Pero ¿a dónde que tú quieres llegar? Pero es que es esperando ese momento preciso en que papá le diga, oye, qué bien lo hiciste. Sí. Me alegro por ti. Me ha encantado. Creo que a Elizabeth también nos ha encantado Sí. tenerte aquí. Lamentablemente tengo que ir finalizando el capítulo. Creo que es un capítulo que vale la pena tener una segunda parte contigo. Claro que sí. Porque efectivamente, bueno, confiamos en el currículum y no nos defraudó. A él hay que traerlo para tocar un tema de asimismo familiar, pero aprovechando sus experiencias con lo que es la colegiatura, el colegio, Uy, buenísimo. los estudiantes, sería bueno para que las familias pues tengan una dinámica distinta Claro que en sí. este nuevo año escolar y que realmente el año escolar, así esté un padre presente o ausente, tenga una expectativa diferente, Claro. donde todos participemos, aunque papá no esté en la casa, pero que haya un vínculo nuevo. Sí. Y podemos nosotros Sería provocar muy bonito. en este episodio, ¿verdad? Lo que preparamos es otro tema, dejar sobre la mesa el usted como padre experimentar ese cambio en la presencia en el año escolar y usted verá la diferencia en lo que pasó que ya concluyó con el que está por venir. Josly, Ponga la quiero prueba. que le dejes un mensaje, 2 mensajes. Uno, a aquellos papás que no están. Su decisión no están. Y 2, a aquellos papás que están y están buscando ser mejores papás, reconectar con sus hijos. Puede ser un mensaje como tú quieras. Claro que sí, claro que Josly. sí. Para cerrar y bueno, gracias. No, hombre, gracias a ustedes por la invitación. De verdad que me sentí muy cómodo en esta conversación. Y bueno, ¿qué decirle a nuestros padres? Lo primero es, como yo le decía a las chicas en medio de la conversación, que sobre nosotros ha caído una carga muy grande porque vivimos en un constante demostrar y no tenemos que demostrarle a nadie. Usted simplemente asuma su rol de manera responsable, sea un papá presente, sea un papá que se interese por las diferentes etapas de su hijo, aunque quizás algunas te puedan hacer ruido por situaciones personales que debes atender, pero que esto te genere más que alejarte, te genere el hecho de poder buscar acercamiento y buscar un acompañamiento en esa parte para ser cada día mejor. No para demostrar, sino para tú tener ese nivel de satisfacción propio que te va a ayudar a invertirte mejor en tus hijos y en las personas que te rodean. Eso es uno. Lo segundo, aquel papá que se mantiene alejado, que se mantiene quizás indispuesto, predispuesto, entender que hay situaciones en nuestras vidas que debemos nosotros trabajar. La vida nos presenta muchos diferentes escenarios y lamentablemente si no lo enfrentamos no se va a solucionar solo. Busca la forma de cómo atender ese problema, sea con la mamá de tus hijos, sea contigo mismo, sea con tu padre, con tu madre, para tú poder invertirte en tus hijos y poder aprovechar ese tiempo, tú poder disfrutarlos. Los hijos, bueno, tú tienes tus hijos pequeños hoy, pero ya mañana son grandes, ya están saliendo. Tú dices, wow, pero qué rápido se fue el tiempo. Aprovecha esta etapa de tus hijos y trata de buscar ese acercamiento.
para que podamos seguir dándole a la sociedad entes, personas saludables que se quieran invertir de una forma diferente. La crianza es importante. Así es. Muchas gracias. A ustedes. No nos podemos ir sin que nos digas tus redes sociales, sin que nos dejes información tuya para seguir viendo tu contenido, por si alguno acá presente pues quiere ir de forma profesional y atenderse con tu persona. Por favor, danos esos datos. Claro que sí. Me pueden encontrar en las redes sociales como Tu Amigo el Psicólogo, asimismo, Tu Amigo el Psicólogo, Facebook, Instagram, TikTok. Hay que estar en todas las redes porque hay que llegar a todo el público, Esa es la nueva ola. Claro que sí. Tu Amigo el Psicólogo, el teléfono vía WhatsApp 849-350-2869 y también en las redes sociales Centro Calma Alma. Ahí estamos, un equipo hermosísimo y muy preparado para recibirles y acompañarles en su proceso. Muchas gracias. A ustedes. Ya ustedes saben lo que a mí me toca siempre, la parte más incómoda, la parte que Patricia me ha dejado de tener que despedirme de ustedes. Ella lo hace muy bien, ella lo hace muy bien. Yo quiero despedir este capítulo pues muy feliz en este mes donde resaltamos la figura tan importante que hemos desglosado de una forma dinámica sobre esta mesa. Felicitarles, hombres, con este rol tan Feliz hermoso. Día del Padre. Con este rol tan hermoso que la vida les ha concedido. Aquellos que están ausentes, como decía nuestro invitado, están todavía a tiempo, haciéndolo de una forma respetuosa, dando el espacio, dando el tiempo. Los que están presentes tienen forma de mejorar. Yo saludo de mi parte al señor Ramón Herrera, mi padre, que realmente forjó en mí, que no llegamos a hablar de eso, pero forjó en mí esa mujer que tiene la capacidad de agarrar un martillo, de agarrar un destornillador, de quitar un bombillo. Todo eso lo aprendí de mi padre, todo el gusto por la música viene del lado de mi padre. Mi mamá también dejó muchas cosas, pero hay que, ¿verdad?, darle su bandera al caballero. Y acotar, Eli. ¿Y usted a quién menciona, acotar, que no hay padre perfecto. Así es. ¿Ok? Así es. Quiero dejar eso muy en claro. Los padres no nacemos sabiendo. Los padres vamos aprendiendo. Lo importante es tener la disposición de querer ser mejor, de querer hacerlo mejor. No nacimos aprendidos, no nacimos... Siempre vamos a cometer errores. Así es. Siempre nuestros hijos no van a criticar algo en la adultez. Se lo dice una persona que ha criticado en la adultez. Pero entiendo que se trata de ser conscientes. De querer siempre ser mejores. Y yo también le envío un feliz día al padre, al señor que es mi padre, que muchos sabrán aquí quién es, porque sé que la figura paterna es algo importante en la vida de todos. Paterno, materno, es algo que marca nuestras vidas y hay que agradecer y amar para los que puedan y estén en disposición de hacerlo, porque es un proceso personal. Pero bueno, muchas gracias por hoy. Y despedirnos, Elizabeth. Agradeciendo nuevamente a nuestras marcas patrocinadoras. Grupo Memorial y Fundación Memorial, y que saben que pueden seguirnos a través de nuestras redes en Instagram en @memorial_rd y @Fundación Memorial. Pueden ver todo este capítulo completo a través de Spotify y también a través de YouTube en las cuentas de Memorial. Sin más decirle que en Instagram tienen el link completo donde pueden también visualizar e invitarlos a seguir sintonizándonos, porque estos temas siempre están enfocados hacia informarlos y darle un material de interés que los ayuden a seguir protegiendo vidas. Y claro está, tampoco dejar de lado a aquellos padres extraordinarios que, bueno, lamentablemente este año ya no están. Sí. Les mandamos un abrazo a sus familias, una oración a donde ellos se encuentran y nos vemos en un siguiente capítulo. Sigamos protegiendo vidas porque sabemos que toda acción cuenta cuando se trata de proteger lo más valioso con papá y mamá, que es la vida.